Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor y fidelidad. Te agradecemos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu favor es eterno y bueno. Te damos las gracias, amado Padre. Ayúdanos hoy, Señor, a corresponder a tu verdad y a anhelarte día tras día. Fortalécenos, dirígenos y guíanos y ayúdanos para ser expandidos a través de la palabra y que tu palabra llegue a todas las personas que tú lo anheles y lo necesites. Así que ayúdanos, por favor, amado Padre y Pastor, y que tu palabra sea fortaleza de vida a cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Padre, y ayúdanos, Señor Jesús, para disponernos rectamente hacia la verdad. En el nombre de Jesús, Señor amado, amén, amén. Muy bien, entonces vamos a brindar hoy el tema de hoy, que es la invención en la guerra espiritual. Ok, muy bien. Entonces la invención de la guerra espiritual. Vamos a basarnos en 2 Crónicas 26:15. Dice lo siguiente: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Bueno, entonces aquí vemos algo que es muy interesante y es el hecho de que habían inventado máquinas. En la Biblia en diferentes partes hay situaciones relacionadas a los inventos. Una de ellas era que hacían inventos creaban instrumentos musicales nuevos para poder alabar a Dios. Solo que en este caso se hace referencia a que inventaron máquinas de guerras para poder pelear las guerras. Entonces esto nos da la pauta que Dios nos puede dar la forma de inventar cosas, por así llamarlo de alguna manera, aunque vamos a ver un poquito más la aclaración de la palabra invención o inventos con respecto a la guerra espiritual. Y por esa razón quiero ir a las palabras en hebreo para poder tener claridad de este tipo de situaciones y pues que podamos entender un poco más de lo que estamos hablando o mencionando. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Esta es la palabra H4284 de Strong Concordance. Aquí aparece que la palabra es Maghashavah. Maghashavah o dice Maghashevet, que viene de la palabra del hebreo 2803. Dice que es una palabra que menciona invención, es decir, concretamente un dispositivo. También una máquina o abstractamente una intención o plan, sea malo en el sentido de un complot o bueno en consejo. Entonces esta palabra puede aplicar para cosas, si lo queremos llamar así, espirituales o físicas, para ver la parte de una invención. No necesariamente una invención en el término de voy a crear una máquina, sino que también para la elaboración de un plan o una intención de una situación. Por eso se ha traducido esta palabra, lo que vemos en rojo, para los que pueden ver en la pantalla, como un designio, que un designio va relacionado a un plan, determinación, un diseño, inventar algo, máquina, maquinación, medio, obra ingeniosa o pensamiento. También la palabra invención, según el diccionario Oxford, puede decir, las definiciones que él tiene son 5, y es creación, diseño, producción de algunas cosas nuevas que antes no existían. 2, cosas que se crean, se diseñan, se idean o se producen por primera vez. 3, creación de historias imaginarias o ficticias. 4, historia o creación generalmente artística, imaginaria o ficticia. 5, historia, excusa o hecho falso que se inventa con el fin de engañar a alguien o conseguir algún objetivo. Entonces vemos acá que habla mucho relacionado a lo que es algo nuevo o algo que se está presentando como novedoso o que se está creando de cero. Creo que también acá dice algunas cosas nuevas que antes no existían. Unas cosas nuevas que antes no existían. Muy bien, entonces basado en esto voy a mencionar acerca de lo que relacionado a la invención. Vemos que son cosas nuevas. Y también lo representa Jesús en un versículo. Es decir, cuando vemos Marcos 1:27 dice lo siguiente: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Otra vez, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Entonces aquí está hablando acerca de la nueva doctrina que Jesús vino a establecer, que prácticamente era un sistema de guerra espiritual en el punto de echar fuera demonios. Pero hay algo muy importante acá, que utilizan la palabra nueva doctrina. ¿Qué es esta nueva doctrina? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta invención? Es decir, ellos estaban viendo por sí mismos algo que nunca habían visto, algo que se manifestaba como nuevo. Y aquí vamos relacionado a lo que es la invención. En este caso particular, ellos están, cuando se usa la palabra invención, son cosas nuevas, pero también la palabra dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, que esto nuevo realmente no era nuevo. Cuando a veces utilizamos inclusive la palabra nuevo, la nuevo se puede tomar como uno que no es existente o algo que no se había usado en mucho tiempo. Entonces, para esa persona es nuevo. Por ejemplo, si alguien pasa de primero primaria a básicos, bachillerato, universidad, lo que ve en universidad es totalmente nuevo. Siempre ha existido, pero para él es nuevo. Entonces, en este caso, con Dios hay muchas cosas que Él ya establece, que ya ha inventado, que ya ha creado, que ha elaborado, pero que para nosotros en nuestra vida lo hemos visto. En este caso en particular, lo que está diciendo Jesús es de que Él vino a traer una nueva doctrina que realmente es la manifestación de la guerra espiritual, que involucra liberación y algunas otras situaciones que la palabra habla y enseña, pero que no fue Jesús necesariamente que lo sacó así de la nada, sino que fue algo que que lo vio de un diseño, de una elaboración o de un plan que Dios ya había establecido, y lo que hizo fue manifestarlo. Creo que aquí lo vamos a ver también un poquito más claro en este pasaje de Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Cuando nosotros vemos la palabra invención en la Biblia, y como ya lo vimos que es una palabra que constituye diferentes significados, tanto buenos como malos, vemos acá que la palabra pensamiento que aquí utilizamos es la palabra que se usa también para invención. Porque vimos ahí que la palabra invención también involucra un designio, una voluntad, una obra. Y dice que los designios o el pensamiento o los planes con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Las invenciones de las cosas nuevas que Dios va a brindar, con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces vemos la relación entre lo que es el designio, pensamiento, designio, plan, diseño, con relación a lo que va a la guerra espiritual. Pero también vemos el otro punto acá, que es una Biblia, es una traducción de la Biblia, creo que es la Biblia latinoamericana, que me pareció bastante interesante cómo lo nombran aquí. Dice lo siguiente: los proyectos toman cuerpo si ha habido reflexión. Calcula bien cuando hagas la guerra. Otra vez, los proyectos toman cuerpo si ha habido reflexión. Calcula bien cuando hagas la guerra. Ahí está, perdón, se me ha ido el micrófono por un momento. Entonces, aquí quiero dar a entender esto, de que con relación a la guerra espiritual ha habido muchos conflictos o problemas relacionados a este tema o a esta doctrina, como vuelvo a recetar aquí en el término de Jesús, a esta nueva doctrina, ya que la guerra espiritual como nosotros la conocemos no es algo que, bueno, nosotros nacemos en este tiempo, este conocimiento, y para nosotros es como normal entender acerca de guerra espiritual, o en el ámbito, como algunos le llaman, del pentecostal o neopentecostal. Pero anteriormente, después de lo que es del tiempo de los apóstoles, para la fecha, hasta cierto punto, han habido diferentes situaciones que se han presentado. Claramente, como se conoce con lo que respecta a Martín Lutero y lo que se conoce como la Reforma, que inclusive no sé si es en octubre, o creo que es en octubre o septiembre, cuando se celebra el Día de la Reforma, no sé si es 1 de noviembre o 31 de octubre, se celebra el Día de la Reforma, en el sentido de que cuando las cosas fueron reformadas, es decir, fueron pasadas de una doctrina a otra, y pues ahí entra lo que es Martín Lutero, lo que es la gracia y no sé qué otras cosas más con referente a las 5 solas y otras situaciones que se han expresado. Entonces vemos de que hay un restablecimiento de doctrinas, hubo una recuperación o restauración de muchas cosas, y conforme a ese paso poco a poco se han ido restaurando ciertos ministerios, doctrinas o cosas que el Señor le ha ido enseñando a cada persona, que ha dejado que el designio, es decir, que el pensamiento, que la invención, que el diseño descienda en ellos y tome forma corporal, en el aspecto de que el pensamiento de Dios desciende en un hombre, y ese hombre pues manifiesta todo lo que corresponde a ese designio. En el caso de Jesús, pues eso pasó. Todo lo que es la palabra de Dios,
todo lo que es el plan, el diseño de Dios, se manifestó un hombre, tomó cuerpo. En este caso, como dice la palabra, y el proyecto toma cuerpo con la reflexión, en el sentido que toda la palabra se manifestó en Cristo corporalmente para manifestar toda la doctrina plena. En este caso, una doctrina es la guerra espiritual. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas con tal vez ciertos cortes denominacional que han venido de muy atrás, en el sentido como bautistas, presbiterianos, etcétera, que ellos ya tienen doctrinas bien establecidas y que ellos hablan mucho con respecto a la historia. Es decir, que por ejemplo, una persona decía que, bueno, esta doctrina es falsa porque los bautistas de hace 50 años o de hace 100 años o de hace 200 años no hablaban de eso, entonces por eso esta doctrina es falsa, porque anteriormente no se hablaba y ahora pues tampoco se debería de hablar. Y esas son las cuestiones que a veces no entendemos con respecto a las doctrinas. Y que el problema se da que, por ejemplo, estuvo Jesús enseñando acerca de esta nueva doctrina, acerca de la liberación, acerca de echar fuera demonios, acerca de las principados y potestades, que inclusive cuando Jesús va a liberar al endemoniado gadareno, cuando él dice que se acuesta en la barca para dormir y se levanta una gran tempestad, realmente fue que los espíritus y demonios o potestades que gobernaban la ciudad de Gadara y el mismo gadareno se estaban levantando a través de manifestaciones naturales para impedir que Jesús llegara al otro lado para que se liberara al endemoniado gadareno. Entonces, si no estoy mal, eso es Mateo 4 y Marcos 4 y 5. Ahora, cuando eso sucede, Jesús lo que hace cuando dice que para los vientos o para la situación es de que Él eliminó las potestades que estaban gobernando sobre los ambientes celestes y pues Él los quita, los derrumba y hace que todo quede en paz. Pero luego llega a liberar el endemoniado gadareno. Entonces hubieron muchas doctrinas, manifestaciones que Jesús hizo, inclusive cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, que Él apunta a Satanás, no necesariamente a Pedro. O en otro caso cuando Jesús dice, apartémonos de aquí porque el enemigo nada tiene que ver conmigo, y luego se aparta. Entonces hay muchas manifestaciones de guerra espiritual, de lo que Jesús menciona o habla o se establece. Inclusive que los apóstoles, tanto Pedro, Pablo, o vivieron o entendieron, y que inclusive ellos pudieron tener, en el caso del apóstol Pablo, un amplio conocimiento de un montón de cosas que tal vez no fueron trasladadas todas en detalle, porque claramente tenemos en la Biblia con las cartas paulinas, pero no es que tengamos la plenitud a detalle claramente como Pablo lo tenía. Es decir, que Pablo se haya puesto a escribir cada tema, por ejemplo, guerra espiritual o la salvación o la gracia, a detalle, solo dedicado a los libros a eso. Tuviéramos tal vez libros ya muy específicos de Pablo de la gracia, guerra espiritual, del evangelio, ya un detalle. Claramente cuando uno ve las cartas paulinas o las cartas de Pedro, ellos dan como fracciones o espigas de lo que es la salvación, y uno a través de leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ya adquiere lo que muchos le conocen como la teología sistemática en unos casos, o en otros pues el conocimiento de la ciencia de Dios a través de la verdad de la palabra, o en el orden que Dios lo quiere dejar establecida. Cada quien le va a dar su nombre, pero lo que quiero transmitir es de que ellos de alguna manera ya tenían verdades que por algún motivo se fueron diluyendo o perdiendo durante el tiempo, por lo que corresponde a la que es la iglesia y el gobierno que ya introdujo lo que es la Iglesia Católica y demás, que no es criticar a la Iglesia Católica, sino en el sentido de que la situación que hubo entre lo pagano, gobierno y la Iglesia, pues provocó que se diluyera todo y que hubieron conocimientos que se fueron perdiendo. Claramente tenemos como la esencia de la palabra escrita, pero hay muchos conocimientos que se fueron perdiendo durante los años, y claramente lo mostró Martín Lutero al mostrar lo que es las cuestiones por la fe y las otras 95 tesis que él estableció. Entonces ahí se fue en evidencia que había muchas cosas que hacían falta, que él se estaba descubriendo por la falta de la lectura de la palabra, porque claramente en ese momento no había como que la palabra. Hasta donde yo recuerdo, la historia de Martín Lutero muestra de que Martín Lutero toma había una Biblia en una biblioteca, inclusive estaba encadenada, hasta donde yo recuerdo haberlo medio investigado o haberlo visto. Entonces él desde ahí comenzó a leerlo. O sea, no todos tenían la situación de la manifestación de la palabra, o inclusive, si no estoy mal, los cultos los hacían en latín. Entonces no había un entendimiento, no había una formación. Entonces muchas cosas se perdieron durante los años.
Por supuesto, conforme a los años ya se restablecen muchas cosas, inclusive lo que corresponde al movimiento pentecostal con el avivamiento de la calle Azusa, que ahí se da la manifestación de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y eso se expande. Eso pues creo que, si no estoy mal, fue en los 1890 y pico, casi en los 1900. Y entonces vemos de que en cierto punto de años se comienzan a restaurar lo que son 5 ministerios, se comienza a restaurar la guerra espiritual, el ministerio de los ángeles. Entonces vemos de que para todo eso aparentemente parece nuevo, y donde hay muchas denominaciones o muchas personas donde no creen eso por muchas razones. Uno, porque bueno, es que en la historia de la iglesia desde tal fecha no ha habido nada de eso, que los apóstoles aquí, como que ellos hubieran vivido con los apóstoles. ¿A qué quiero entender eso? De que están dando cosas nuevas, se está pasando lo que pasó con Jesús. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué con autoridad? ¿Qué invención es esta? ¿Qué se están inventando según ellos? Pero vemos que la palabra inventar viene también del diseño, viene algo de un plan, de un designio, algo que viene de Dios. Pero a menos de que alguien no reflexione en eso, no puede tomar cuerpo, como lo que vimos acá en el pasaje de Proverbios 20:18, en el sentido de la Biblia latinoamericana. Los proyectos toman cuerpo si se ha habido reflexión. Es decir, hay personas de que realmente han reflexionado lo que es la guerra espiritual, realmente han reflexionado con lo que es el ministerio de los ángeles, con respecto a los 5 ministerios, con respecto a otras doctrinas como la liberación o las sanidades, y ellos han reflexionado, y en ellos ese proyecto de parte de Dios se ha hecho vida, y ellos han liberado, han echado fuera demonios, han hablado de ciertas doctrinas, tanto incluso eso pasó con Jesús o con otros apóstoles, que aparentemente hay personas que lo pueden ver como nuevo. Y esto no va a ser sorpresa de que tal vez en unos años van a venir otras doctrinas que pueden venir de Dios, que siempre han estado ahí, pero que la gente lo va a ver como nuevo, como un invento, como una invención. Y claramente es, pero no en el sentido de que nosotros saquemos las cosas de la manga, sino que realmente son verdaderas doctrinas que vienen de un diseño de parte de Dios, que vienen de un plan de parte de Dios, que vienen de un pensamiento, de una palabra, pero que únicamente aquellos que le pusieron atención a lo que Dios habló, a lo que la palabra dice, pudo hacerse vida en forma corporal, si lo queremos llamar así, en términos en la persona. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, y que prácticamente habla como que el cuerpo y las obras, como la Biblia habla del espíritu el espíritu y el cuerpo con fe y obras. Es lo mismo que aquí está hablando, solo que con otras palabras, pero aquí referente a la guerra espiritual. Entonces, ¿a qué quiero dar a entender con esto? Que en sí el movimiento de la guerra espiritual es verdadero. Claramente hay obras falsas como en todo, ¿verdad? O sea, no es que aquí tenemos que entender y tenemos que tenerlo bien claro de que como hay verdades, también hay falsedades. Y nosotros tenemos que aclarar el término bien de la guerra espiritual basado en el diseño para poder nosotros transmitirla adecuadamente o vivirla primeramente adecuadamente para trasladar bien las cosas. Es lógico que no podemos hasta cierto punto evitar de que alguien no diga las cosas de mala manera. Inclusive Dios lo ha dado bien y nosotros a veces hemos cometido errores o hemos dado mal temas o otro tipo de cosas, ya sea por ignorancia, ya sea por conocimiento propio, ya sea por falta de comunión, por pecados y otros temas. Entonces, pero la idea principal es de que nosotros veamos bien las situaciones que nos han mostrado y no tomemos a la ligera los conocimientos, estos diseños que Dios ha presentado o los planes con respecto a la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a resaltar, se han dado temas con guerra espiritual como lo que son las declaraciones o lo profético, y las personas ya han hecho mal uso de eso, y ahí es donde la persona que ve el mal uso automáticamente ya se vuelve enemigo de todo eso, cuando el tema principal o la esencia principal es verdadera, pero la persona ya se fue por ver una mala enseñanza, ya se hizo enemigo de la esencia en general, ¿verdad? Entonces la gente se ha evitado declarar o decretar o cuestiones que pueden ser parte de una guerra espiritual, pero que por la mala reflexión, por el mal discernir, se volvieron enemigos de ese tema, y al ser enemigos de ese tema se convierten en enemigos de Dios. Y es algo de lo que habla claramente el trigo y la cizaña. Es decir, que el enemigo que Dios va a sembrar trigo, es decir, sana doctrina, verdadera doctrina, palabra de revelación y todo lo que corresponde a ello. Pero Satanás va a venir y va a imitar o va a mostrar algo similar, y por eso es la cizaña, que el enemigo es la cizaña, y por eso que se ve que el trigo y la cizaña se parecen, es decir, la falsa doctrina en la guerra espiritual y la verdadera doctrina en la guerra espiritual.
Entonces ahí es donde hay un inconveniente con lo que son las declaraciones, lo que es las cuestiones proféticas, de que las personas dicen, profetice que va a tener bendición o declare que va a ganar. Y hay un montón de cosas que la gente hace en una falsa guerra espiritual. ¿Pero por qué? Porque tal vez alguien sí aprendió bien el diseño o el plan o la voluntad de Dios y lo transmite, como en el caso de Jesús. Pero las personas que ya están en otro lado, unos los pueden aprender bien y otros lo deforman la enseñanza de la verdad. Y ahí sí literalmente lo están inventando, pero para maldad, para su propio beneficio. No basado en el invento en el sentido de ver el diseño original y transferir o trasladar este diseño o este plan o designio. Y esto lo quiero mostrar con relación a Éxodo 26:30. ¿Por qué? Porque vemos que aquí dice 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme, y aquí hay algo bien importante, dice, conforme al modelo que te fue mostrado, ¿dónde? En el monte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tiene que hacer el tabernáculo. Esto es lo que vemos acá, dice, alzarás el tabernáculo, es decir, crearás el tabernáculo, elaborarás, inventarás, diseñarás el tabernáculo, ¿conforme a qué? Al modelo que viste, ¿dónde? En el monte. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace regularmente? Recordemos de que cuando habla de monte, en la Biblia regularmente hace referencia a una comunión que nosotros tenemos con la potestad que está en el monte. En este caso es Dios Todopoderoso. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, ve, sube al monte, y ahí él tuvo una comunión de 40 días y 40 noches con Dios sin comer ni beber, prácticamente Moisés estuvo en ayuno, en oración y en recibir la palabra de Dios en el monte. Entonces él hizo 3 cosas, aunque podemos mencionar más, pues, pero lo que es ayuno, oración y palabra. Entonces él estuvo en una comunión con Dios 40 días y 40 noches, y en esa comunión le fue mostrado, le fue revelado un modelo. ¿Qué modelo? El modelo del tabernáculo que estaba en los cielos. Conforme a lo que él vio, el modelo que había en el cielo, se le pide que diseñe eso en la tierra, que se establezca ese tabernáculo terrenalmente. Pero ya lo había visto en los cielos, inclusive aparece más claro en el libro de Hebreos. Dice que el Señor que creó el tabernáculo no hecho de manos, se lo mostró a Moisés para que Moisés lo trasladara físicamente, como que fuese un modelo a escala. ¿Me entiendes? Es decir, a veces los modelos de los arquitectos, pues las casas son grandes, pero ellos los hacen un modelo pequeño, tal vez en maqueta. Algo así pasó con Dios y Moisés, pero Dios le mostró el modelo, el diseño, el plan, la situación que tenía que establecer para que fuera sombra y figura de las cosas que habrían de venir. Ahora, basado en esto, vemos lo siguiente. Vamos a leer Éxodo 35:30 al 35, dice lo siguiente. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirá, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e en inteligencia, en ciencia y en toda arte. 32. Para proyectar diseños. Este diseños que vemos acá es la palabra que va relacionada a lo que son inventos, planes, designios, etc. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y en la talla de piedras de engastes y en obras de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. La palabra ingeniosa también es la misma que se utiliza para invento, diseño, planes, designios, etc. 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Otra vez, inventen todo diseño. Es decir, que ellos están inventando algo que les fue mostrado. Y prácticamente lo que hizo, vamos a ver acá, okay. Y prácticamente lo que vemos acá es de que Dios le muestra a Moisés el diseño, el plan, lo que se tenía que hacer, conforme a lo que vio en el monte, conforme a lo que vio en la comunión, conforme a lo que vio en la intimidad, conforme a lo que recibió directamente de Dios. Pero no necesariamente él del todo lo hizo, sino que él le mostró el plan, le mostró el diseño, les mostró las situaciones a estas 2 personas que Dios había escogido, a Bezaleel y a Ahisamac.
Dios viene y a estas dos personas les da el Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, ciencia y toda arte. A ellos los capacita específicamente para que ellos se encarguen de inventar, proyectar o elaborar lo que se había mostrado en el monte, en la intimidad, en la comunión, en el designio, en el plan de Dios. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Nos quiere dar a entender de que únicamente nosotros vamos a poder hacer bien la guerra espiritual si en la comunión, en la intimidad, en la revelación de Dios se nos es mostrado el diseño, ya sea porque Dios lo muestra al predicador o al apóstol, al maestro o a la persona indicada, y Él nos revela a nosotros, que podemos ser Bezaleel o a Ahimelech, que nos dé toda la revelación, como ya la especialización a nosotros en el ámbito de lo que puede corresponder a la guerra espiritual, pero tenemos que dedicarnos a ver el diseño y hacer las cosas conforme a ese diseño. En este caso, Moisés representaría a Cristo y nosotros a las otras personas. Entonces, la idea de que nosotros podamos ver bien ese diseño, podamos entender bien ese diseño y podamos llevarlo a la práctica. Y no solo al llevarlo a la práctica o elaborar, en este caso, por ejemplo, la guerra espiritual, ya sea en estrategias, ya sea en uso de armas, ya sea en uso de la armadura, que eso es algo que hemos venido hablando, sino que también aquí en este caso dice que se pueda enseñar. Es decir, que a las personas que Dios también va a capacitar, porque hay personas que van a estar más dedicadas a la guerra espiritual tal vez que otras, le está diciendo claramente que Dios los va a capacitar para eso, para entrar en ese ámbito de guerra espiritual, tal vez de una manera más específica o más clara, o hacer los varones de guerra en esa área. Pero también no solo Dios le va a dar la sabiduría, la inteligencia, toda arte o como todo ingenio, como se vemos en el segundo de Crónicas, que hablaba de que los ingenieros, es decir, los ingeniosos, hicieron y elaboraron esas máquinas o esos planes o esas situaciones, sino que la idea también es de que esto se enseñe, que no se quede ahí en el aire, sino que se pueda trasladar, se pueda brindarle esa enseñanza basado en ese mismo diseño y no quitarle nada de ese diseño, porque si no se estarían literalmente inventando cosas en el sentido del lado malo. Entonces Dios lo que quiere es que se haga este sentido para que las personas puedan tener un verdadero mover en lo que es la guerra espiritual basado en lo que estamos hablando. Ahora, hay algo bien importante acá que resaltar con relación a lo que estamos hablando, como un ejemplo claro de lo que estamos haciendo relación del el hecho de ver el modelo, al ver claramente el modelo, tenemos un diseño a elaborar, las personas claramente al verlo o al recibir las instrucciones tienen la sabiduría, la inteligencia, la gracia y todo para poder realizar el diseño y el modelo que se les fue mostrado en comunión. Y por consecuencia ellos lo viven, ellos lo establecen, pero también le enseñan a otros para que otros puedan tener esa misma situación. En este caso podemos ver algo muy claro con respecto al apóstol Pablo. En este caso Pablo sería una persona que tuvo una comunión, tuvo una intimidad, tuvo una experiencia en guerra espiritual y tiene la capacidad para enseñar el diseño que le fue mostrado en intimidad y en comunión, en revelación de parte de Dios, así como lo tuvo Moisés. Por eso él dice que él es el perito arquitecto de la iglesia. Pero vemos aquí algo claramente porque vemos de que prácticamente Pablo enseña sobre lo que es la armadura de Dios. Ahora yo haría la pregunta, ¿en qué parte de la Biblia alguien más habla de la armadura de Dios de una manera tal vez muy clara? Hasta donde sabemos regularmente el pasaje que se cita siempre es el pasaje de Efesios. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vio Pablo el diseño de la armadura de Dios? ¿De dónde él lo toma? ¿De dónde lo saca? No necesariamente estamos hablando de que él lo ve en las armaduras romanas, porque realmente él tiene un ejemplo de lo que corresponde a lo que vio en los romanos o el ejército romano, sino que también Dios le mostró el diseño, porque lo que vemos acá, en lo que Pablo vemos literalmente, todo lo que él menciona, o ahorita lo vamos a leer, por ejemplo, Efesios 6, 14 al 17 dice lo siguiente: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿de dónde vio esto Pablo? Podríamos decir, ¿qué nueva doctrina es esta? Lo mismo que pasó con Jesús, ¿qué nueva doctrina es? Es decir, ¿quién más ha hablado de esto? ¿Quién más ha experimentado esto? ¿Quién más lo ha expuesto? Por lo cual nosotros podemos decir, ¿qué nueva doctrina es esta de la armadura de Dios? ¿Qué invención es esta?
en el sentido de lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de diseño es este? ¿De dónde lo toma Pablo? ¿Dónde puede decir, bueno, aquí está o aquí no está? Entonces, a eso es lo que vamos a dar a entender. Una de las cosas es de que Pablo vio el diseño basado en lo que está escrito en la palabra. Y uno de ellos es, comenzando con el primer punto del versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Regularmente cuando vemos en la palabra, cada vez que se va a una guerra o cada vez que se hace una actividad física, regularmente lo primero que se hace es ceñirse los lomos. Es decir, que ellos tenían pues sus túnicas. Esas túnicas lo primero que hacían era al entrar en una carrera o algo más, la agarraban, la amarraban y se ceñían con la cintura, eso para tener la capacidad de correr o enfrentar características. Segundo, vestidos con la coraza de justicia. Es algo que él vio tanto en los guerreros antiguos, que lo vemos en el libro de 1 Samuel con los gigantes, y también pues en las guerras que tal vez establecían los judíos, y también con respecto a los romanos. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es algo que también la Biblia menciona relacionado a Isaías, cuando dice, bellos son los pies de aquellos que predican el Evangelio. También lo que Jesús habla con relación a lo que es de no estarnos afanando, es decir, no caminar en afán o no ir presuroso nuestros pies hacia el mal, sino caminar en el camino de paz. 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Con todo apague todos los dardos de fuego del maligno. Esto también va relacionado a lo que dijo David, que dice que Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Recordando que cuando habla de escudo, estamos hablando también de que este escudo no era un escudo redondo o pequeño que era a mano, sino que era un escudo como una puerta que protegía todo el cuerpo. Con que apaguéis todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Tomad el yelmo de la salvación, recordemos también en el ejército judío, en el ejército romano, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, ahora, relacionado a eso, también en Isaías habla que Dios iba a vestirse con vestiduras de justicia, con una coraza, con un yelmo de salvación. Entonces él también ve esa parte con Dios, es decir, que el apóstol Pablo está viendo el diseño de Dios en la escritura, en la palabra, en lo que le fue demostrado en comunión, en intimidad, basado en lo que él estaba viviendo en una guerra espiritual. Y él, ya basado en todo lo que vio, en todo lo que experimentó, en todo lo que tuvo, establece esta nueva doctrina, si lo queremos llamar de esta manera, o este diseño que nadie más habló, nadie más estableció, y que todos nosotros ahora aprendemos de lo que el apóstol Pablo mencionó, porque es raro hablar de guerra espiritual sin mencionar lo que es Efesios 6, porque a veces tomamos otros pasajes de la Biblia, es decir, no necesariamente cuando hablamos de la armadura de Dios tomamos el versículo de Isaías donde dice que Dios se tomó de vestiduras de justicia, se vistió con coraza de justicia y con yelmo de salvación, sino que regularmente se cita esto. Entonces lo que quiero entender es de que hay muchas cosas que van aparentemente en la guerra espiritual pueden ser nuevas, pero no es que sean nuevas, sino que no hay nadie que tomó el proyecto, no tomó esa invención o ese diseño de parte de Dios en esa comunión, y por consecuencia no se puede manifestar en cuerpo, como lo leímos en Proverbios. Y a razón de eso no se puede implementar en la guerra espiritual, porque hay muchas cosas que Dios va a ir mencionando o hablando, como lo que ya hablamos de la onda. Pues nos podríamos detener a ver otros, no solo de armas, como en el libro que hablamos de Crónicas del rey Usías, donde ve que él construye diferentes armas y hasta llegar a los ingenios de la creación de armas. Inclusive en Proverbios dice que con industria se hará la guerra, con una manera más. Cuando hablan de industria no hablamos necesariamente de un sentido de máquinas, sino que un sentido de procesos, de elaboraciones, de cuestiones bien elaboradas y establecidas para poder enfrentar las guerras, lo que involucra tácticas o otras estrategias que la palabra enseña. Claramente, si nosotros no vamos a la comunión, si nosotros no nos santificamos, no permitimos la consagración y que Dios nos santifique en la verdad, no nos van a poder brindar este tipo de conocimientos y revelaciones que no son falsos, sino que son verdaderos, porque tanto Jesús como Pablo lo están poniendo de ejemplo acá, que es un diseño que viene de arriba y que se van a establecer cada día más aún en esta etapa donde la guerra espiritual se va a ir haciendo más fuerte conforme al paso de los años por diferentes manifestaciones que se van dando por cuestiones de tiempos, ¿verdad? Y que también el enemigo va a hacer sus invenciones o sus planes o diseños, como lo que es el movimiento feminista o algunas otras cosas que prácticamente el movimiento feminista es una operación de error para detener la evangelización de las mujeres que van a manifestarse en el tiempo final, ya que la Biblia dice que muchas son las que llevan las buenas nuevas del evangelio. En el libro, si no estoy mal, de Proverbios o Salmos hace esa mención,
Y prácticamente lo que está haciendo el enemigo es levantar el movimiento feminista, es decir, tomando la dimensión que debería haber sobre las mujeres para el avivamiento final y metiéndose en una operación de error para que destruya y no permita el movimiento de la verdadera proclamación del evangelio en este tiempo. Entonces, a razón de esto, nosotros tenemos que ver bien esto que el apóstol Pablo habla, y no solo el apóstol Pablo, sino que también lo podemos ver en Salmos o en Proverbios o en otros libros referentes a lo que podría ser nuevo en un tiempo o en ciertas situaciones, como inclusive ahora es muy normal hablar de lo que son las declaraciones o profecías o otras situaciones que ya están claramente en la palabra, pero la han malformado, la han enseñado mal porque realmente no vieron el diseño de lo que está en los cielos, sino que vieron el diseño de una persona que medio lo vio, medio elogió y medio lo habló. Y prácticamente eso se divulgó como lo que terrenalmente a veces hablan de teléfono descompuesto, ¿verdad? Uno le habla a una persona, el otro le habla a la otra, y la última persona recibe la señal mala o la información mala. Entonces, en este caso tenemos la fuente, que es la palabra, no porque nos prediquen algo, solo la recibamos porque sí. Hay que hacer lo que habla la iglesia de los bereanos, que lo que les hablaron, ellos iban a revisar la palabra realmente para concretar si lo que estaban diciendo era verdadero o no. En este caso, recordemos que ellos solo tenían el Antiguo Testamento, y por eso ellos revisaban en el Antiguo Testamento, no tenían un Nuevo Testamento. Entonces nosotros, de igual manera, todo lo que la palabra dice hay que irla a revisar, hay que ver efectivamente cómo es. No porque me hablen a mí declaraciones o profecías, yo automáticamente lo tenga que sacar por mi boca o decir, sí, así es, sino que tenemos que meditar bien, absorber bien lo que nos están enseñando y ver en qué momento realmente lo podemos aplicar. Menciono esto porque hubo un problema en una iglesia de la cual yo asistía antes, de un predicador que siempre hablaba de guerra espiritual. No estoy diciendo que lo que él hacía era malo, sino que lo que una vez su forma de guerra espiritual era, cuando iba a echar fuera demonios, era llamar a batalla. Decía, por ejemplo, llama a batalla al tal, y daba el nombre de un espíritu o una entidad. Entonces llama a batalla tal. Entonces cuando llamaba a batalla comenzaba a echar fuera. Ese era su modo. Entonces, ¿qué pasó? La congregación o varios de los ministros, que yo no me enteré, pero me fueron contando, comenzaron a hacer eso en los cultos. Entonces, no sé quién fue, no sé si fue el encargado de la misión, como que los regañó, los puso a todos bajo corrección, en el sentido de que no tenían que estar haciendo eso. O sea, ellos solo lo vieron, de plano así es, y le entramos todos. Realmente lo que deberían haber hecho, es decir, yo todavía reflexiono en esa enseñanza, porque no la he asimilado del todo, por eso que no la hago, pero es asimilarlo bien, ver dónde está, porque realmente en la Biblia habla eso. Cuando realmente había una guerra se hacía un llamado a batalla, y cuando se establecían en el hecho de ponerse de acuerdo en batalla, peleaban. Entonces sí era o sea, escrituralmente lo podríamos ver que sí era cierto. Él no lo enseñó, pero él lo hacía. Pero sí se podría ver que en la Biblia, pero hay que ver varias cosas, porque por supuesto él lo hizo, pero no sabemos cuántos meses, años de formación, de enseñanza, de muchas cosas fue preparado para llevar a esa magnitud tal vez de esa enseñanza o esa vivencia. Claramente todos lo agarraron y comenzaron a hacer cosas a la ligera, pero a lo que quiero entender es eso. Nosotros, todo lo que vemos en la palabra, todo lo que nos están enseñando de guerra espiritual, saber que es delicado, saber que es una situación no a tomarla a la ligera, porque trae repercusiones, y por esa razón hay que meditar bien lo que se está enseñando, que está aprendiendo guerra espiritual, asimilarlo bien y ya ver cómo se lleva la práctica realmente en este tipo de cosas y no tomarlo a la ligera. Por eso fue que la vez pasada hablamos acerca de los desafíos de la guerra espiritual, en el sentido de que un desafío es algo que es difícil o algo que va a llevar ciertas características. Recordemos de que aquí van a manifestarse muchas cosas. Hay iglesias que a veces se ponen a reprender, o como a veces es de moda echar fuera principados y potestades, a veces no echan fuera las huestes y se quieren lanzar con principados y potestades. Entonces a veces las iglesias se ponen a reprender principados, potestades. Pues a veces pasa después de hacer eso, la iglesia para mal, enferma, para con problemas, porque se metieron a cosas a la ligera. Entonces lo que quiero ahora entender o transmitir con todo esto es, aquí está, de que nosotros lo que debemos hacer es observar bien el diseño, basado en ese diseño que Dios nos provee el Espíritu, del Espíritu Santo, sabiduría e inteligencia, ciencia y toda manifestación, para que se pueda hacer todo conforme al diseño,
y basado en eso también, después de llevarlo a la práctica, enseñarlo. También vamos a poner el ejemplo de Juan 5:19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros vemos en el versículo, cuando dice ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad echa fuera a los demonios, la pregunta sería: ¿de dónde aprendió Jesús esa nueva doctrina? Y aquí este versículo Juan 5:19 nos da la respuesta, que él lo vio en el Padre. Es decir, de que cuando Jesús vio en las Escrituras cómo Dios Padre peleaba las guerras espirituales, Jesús aprendió de Dios Padre cómo echaba fuera los demonios, cómo echaba fuera las potestades o los principados según la estatura que él tenía, y logró echarlo fuera y logró vencer. Basado en eso, Jesús aprendió y lo llevó a la práctica. Pero como nadie se enfocó en ver a Dios Padre, sino que se enfocaron solo en ver la ley, entonces no entendieron y por lo cual no pudieron alcanzar a obtener la doctrina o la nueva doctrina o la invención, si lo queremos llamar así, o el diseño o el plan de la guerra espiritual. Y puedo dar ejemplos de guerra espiritual. Por ejemplo, en el versículo de Génesis capítulo 1 dice: y dijo Dios sea la luz, y dice que fue la luz. Entonces prácticamente hay una división, dice que después Dios separó la luz de las tinieblas, pero lo hizo con su palabra. Entonces, ¿qué nos da a entender a nosotros? Que si nosotros declaramos la palabra de Dios, que es Jesucristo, lo que va a pasar es de que en guerra espiritual se va a dispersar las tinieblas y va a ser manifiesto la luz. Entonces, si yo estoy entristecido, yo estoy preocupado, tengo que agarrar la palabra que Dios me ha enseñado y mencionarla o declararla o hacer referencia en ese aspecto en particular. ¿Para qué? Para tomar el ejemplo de Dios Padre en Génesis 1, de que sea la luz en ese momento, para que se vayan las tinieblas. Entonces también puedo tomar ejemplos como en el caso cuando Dios Padre pelea contra Egipto a través de las plagas, porque decían que cada plaga que mandaba era un ataque hacia la autoridad o principado que gobernaba el reino de Egipto. Entonces vemos cómo Dios peleó, batalló, por eso se llamaba varón de guerra. En Génesis 15, Éxodo 15 se muestra que dice que Jehová es varón de guerra. Entonces todo lo que aprendió Jesús de guerra espiritual fue observando a Dios Padre, es decir, a Él que es el diseño, al que es el plan, al que Él es todo en todo. Y al verlo a Él pudo manifestar esta nueva doctrina por causa de verlo a Él, manifestar la nueva doctrina de la liberación o la guerra espiritual. De la misma manera el apóstol Pablo, como el ejemplo que vimos, se enfocó en ver todo lo que la palabra decía, todas las manifestaciones, sobre todo lo que corresponde al reino, y establece lo que ya es un diseño completo, por así mencionarlo, en un orden, en una característica establecida con respecto a lo que es la armadura de Dios. No solo ahí, sino que también lo menciona, si no estoy mal, en Colosenses, que habla de la coraza de amor, que aparentemente puede parecer diferente a la coraza de justicia, pero realmente es una misma. Entonces, conforme a eso, es establecido. Entonces, para concluir, lo que quiero resaltar es, si realmente queremos aprender de guerra espiritual, nos lo van a enseñar, pero tenemos que enfocarnos en la comunión primeramente. En esa comunión, lo que hablamos de Moisés, en el monte, en la intimidad, en la palabra, en la oración, en el ayuno, Dios nos va a revelar el diseño de las cosas, nos lo va a otorgar. No solo eso, sino que también aquí en Efesios 1:7 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es decir, como Él conoce las cosas, no como yo pienso que las quiero conocer o no como me dijeron que debería ser, sino que realmente establecerme en esa reflexión, como vimos en Proverbios, para que eso tome cuerpo, es decir, para que se haga en mí, para que la fe lleve la obra en mí plenamente y yo dé una verdadera doctrina, una verdadera enseñanza de lo que puede ser una guerra espiritual, que para algunos puede ser totalmente nuevo, para algunos va a ser algo totalmente inventado, y ciertamente lo va a ser, pero no una falsa doctrina, sino que una verdadera. Y también la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, es decir, de que el conocimiento de esa guerra espiritual va a manifestar una expansión del reino. Es decir, no es porque alguien diga que sabe guerra espiritual pero no pasa nada, entonces, pero en otros casos sí, y se va a ser expuesto. Es decir, cuando hay unas personas que se pusieron ahí a echar fuera un huracán o unas plagas, ellos claramente se evidenciaron de que no lo hicieron en la dirección buena de Dios. Pero, por ejemplo, si no estoy mal, creo que fue Norman Parrish y algunos otros ministros, ellos hicieron guerra espiritual aquí en Guatemala, y dice que a causa de esto hubo un avance verdadero en Guatemala, o la expansión del reino aquí en este país. Claramente lo predicó, creo que lo habló ya más adelante, después de unos años,
Y también creo que fue una entrevista que le hicieron él en inglés, una prédica en inglés, y él hace mención de eso, de la expansión del evangelio en Guatemala a causa de la guerra espiritual que ellos hicieron, que tal vez nadie los conocía o nadie sabía de ellos que lo estaban haciendo, o no, tal vez no todos, pero sí hubo un fruto de ello. Entonces, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si es una verdad, se va a manifestar, como en el caso de Jesús. ¿Qué es esta nueva doctrina por la cual echa fuera demonios? ¿Qué es esta invención en la guerra espiritual? Claramente hay muchas cosas más que van a mostrarse, no solo, y claramente parte de la guerra espiritual es la alabanza. Por eso en un principio hablé acerca de la creación de nuevos instrumentos, porque yo creo que inclusive la palabra dice que un golpe de la espada de Dios es como sonido de tambores. Entonces, ¿qué significa? De que en la guerra espiritual también la alabanza es parte de una guerra espiritual. Por eso David dice que creaba instrumentos, y también había otra estirpe de él que prácticamente hizo eso, que creaban instrumentos. Entonces, ¿qué significa? Basado en lo que hablamos de las invenciones de las máquinas, que en el final de los tiempos se va a dar ese movimiento, o eso es lo que creo yo que se va a venir en estos tiempos, que las personas por la misma situación que pueden ver en dimensiones espirituales, en comuniones, los sonidos, otras cosas, ellos podrían manifestarlo físicamente para crear instrumentos para alabar a Dios, y eso va a repercutir en una guerra espiritual por causa de la invención o el ingenio del diseño que Dios da en esta guerra espiritual. Entonces vamos a dejarlo acá, vamos a orar para que el Señor nos lleve primeramente y nos motive a la comunión. En esa comunión nos pueda Él revelar los diseños, los planes, los designios, las tácticas y demás situaciones para poder implementarlas en sabiduría, revelación, inteligencia, ciencia, y luego poder enseñarlas como prácticamente lo dice Esdras 7:10. Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para practicarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en tu presencia, en tu verdad, en tu gracia. Ayúdanos hoy, por favor, Padre bendito, a poder inquirir en la verdad, en establecernos en ti. Ayúdanos para poder andar en comunión contigo, Padre, para que tú nos puedas revelar los diseños de las diferentes manifestaciones, ya no únicamente guerra espiritual, sino en otras áreas, otros ministerios, ministerio de cárceles o ministerio de intercesión, porque en todos ellos tú nos revelarás las manifestaciones de guerra espiritual que tú nos quieres dar, nos quieres enseñar, nos quieres moldear, nos quieres capacitar. Pero ayúdanos, por favor, a no torcer la enseñanza, ayúdanos a ser concretos y enseñar efectivamente, Señor Jesús, pero también motivar e incentivar a las personas a que no agarren las cosas a la ligera, sino que tomen la realidad de la palabra y que se sienten a verlo, y que no tengan problema de alguna manera si hay algo nuevo que se pueda dar aparentemente, pero no es nuevo, sino que es un diseño que viene de los cielos por poner las cosas en la mirada de arriba. Así que te agradecemos, amado Pastor y Rey, por tu palabra, por tu verdad, por tu fidelidad. Gracias. Ayúdanos, por favor, a arrepentirnos y volvernos de todo corazón a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.